aquí estoy donde se junta la línea longitudinal con el camino hacia Altamira, ya creo que el kilómetro 19, y ahí se ve la estación Pedro Montt, o bueno, digamos los restos de la estación Pedro Montt que se quedaron, sí, ahí veamos andenes, señales, ¿no? Ahí este antiguo señal, ¿no? La estación Pedro Montt se ubica en 1065 metros de altitud. Su distancia a la calera es 1076 kilómetros. Cabe mencionar que esta parte del trayecto de la línea longitudinal se inauguró en 1915. Los trenes entre Pueblo Hundido y Catalina tenían una velocidad promedia en 1954 de 27 kilómetros por hora. Era el tramo más lento del sistema longitudinal norte. Derechito al desierto, aquí las vías métricas del antiguo trayecto longitudinal norte. Ya no se queda mucho, ¿no? Hay que tener claro, antes vivieron personas aquí, ¿no? Jefe de estación, bodeguero o no sé qué más, ¿no? En 2025 el grifo ya no está. A lo menos hasta el año 2009 todavía existió. Lo único que se mantiene, la base del grifo y sus marcas de anclaje. Lo mismo con el estanque de agua, solamente se puede reconocer el fundamento y su base. Ahí sí, ¿no? El estanque, la señalética, ¿no? Las señales funcionando, ¿no? Claro, como la línea es de una vía nomás, requerían en esta época también desvíos, ¿no? Para que lo puede pasar el tren contrario. Bueno, la densidad no era tanto, por si acaso, ¿no? De tráfico. Años atrás aquí encontré algo muy bonito, todavía está, ahí no, todavía está, una de ajedrez, ya. Eso encontré años atrás, claro, una tabla de ajedrez, claro. Para esperar el tren aquí no era menor, seguramente no era menor. 2 veces cada semana, o no sé qué yo, ¿no? En algunas épocas, hasta años atrás, yo hablé con un chofer de trenes y indicó que este tramo era el peor de los peores porque era tan recto, tan aburrido y tan caluroso en verano, ¿no? Los conductores teníamos que combatir contra el sueño, ¿no? Que quedaron dormidos ahí, ¿no? Y era realmente un problema porque eso era tan aburrido y claro, la velocidad obviamente de los trenes no era tanto tampoco, ¿no? Todo en un ambiente desértico, bonito al fondo, ¿no? Taya & Co. era una empresa británica de Londres que fabricaba instrumentación de señalización ferroviaria, como los bloqueos de un solo hilo y los instrumentos de ficha, los tablets. Bastante bien, ¿no? Bastante bien, como se ve. New Century
Industrial 1904. 1904, ¿no? Claro. Ahí para la palanca para cambiar. Eso, ¿no? Claro, la gente lo hicieron mismo, ¿no? Los trenes muchas veces lo hicieron mismo, o el personal de la estación, ¿no? 1904, aunque la línea está un poco más moderna. Bien, aquí en kilómetro 40 más o menos, yo me forma espontánea me salí del camino porque ahí estamos llegando a una de las pocas quebradas que existen aquí, la quebrada Carrizalillo, bueno, ¿qué otro nombre vamos a esperar aquí, ¿no? Y es verdad, existen pocas estructuras de erosión profundas, quebradas, valles acá, ¿no? Estamos ya casi andando 30 kilómetros, ¿no? O 40, ¿no? Y ahí está la próxima estructura fuerte de erosión profunda, la quebrada Carrizalillo, que llega de la precordillera. Hay que revisar, voy a revisar en realidad cómo comienza. Y claro, llega hacia más abajo, hacia las bombas llega, donde la mina Carrizalillo y bueno, Pan de Azúcar, ahí también sigue. Y realmente esta quebrada tiene tan poco afluente, tan poco digamos, eventos meteorológicos que realmente en partes ya no funciona. En el sector bomba se pierde ahí, hasta la tectónica capaz está ya más rápido, y eso sí es un fenómeno aquí en el desierto de Atacama. Vamos a ver ahí primero arriba y claro, después el camino baja ahí, ¿no? Vamos a buscar obviamente otra estación ferrocarril ahí, ¿no? Si es posible, vamos a primero ahí de arriba. Ahí vamos, ¿no? Bien profundo, bien parejito abajo, ¿no? Entonces significa esta quebrada tiene un fondo plano, ¿no? Entonces decir sí, tiene mucha deposición, entonces son eventos esporádicos, ¿no? Y al fondo vemos la cordillera con todos sus cerros aquí en el norte de la región de Atacama, ya casi entrando a la región Antofagasta. Bien, aquí una de las pocas quebradas en este sector, ¿no? Llama atención. Bueno, no es ninguna sorpresa. El desierto obviamente tiene nula casi o muy pocas precipitaciones. Ni siquiera se puede hablar de una estadística anual porque son tan variables. Eventos, digamos, muy fuertes versus años o décadas o más, ¿no? Hasta más cientos de años sin lluvias, ¿no? Aquí, ¿no? Y claro, las estructuras de erosión son escasas, ¿no? Son nulas casi. Aquí tenemos una de quebrada Carrizalillo, que se erosionó en una cierta forma ahí hacia la superficie miocena, ¿no? Y se nota, claro, los registros dicen aquí geológicos que hay aluviones, aquí hay una activación de vez en cuando, ¿no? Pero no es muy frecuente, ¿no? Capaz la última vez en los años 2015, 2017, seguramente, como eran eventos, digamos, del siglo, de nivel de 100 años, ¿no? Ahí sí, ¿no? Probablemente flujos ahí provienen de este momento, ¿no? Pero eso es un proceso muy esporádico, ¿no? Y muy excepcional, ¿no? Y eso también produce que aquí no hay tantas quebradas o estructuras morfológicas. Y además hay que indicar, muchas veces las precipitaciones vienen de la cordillera, precordillera, y eso aquí es solamente la bajada, el afluente. La
cuenca total de la quebrada Carrizalillo abarca una superficie de 5.886 kilómetros cuadrados. Una particularidad es que pertenece por parte a la región de Atacama y por partes a la segunda región, la región de Antofagasta. También se nota la poca madurez de los afluentes y eso en conjunto con un desarrollo de un patrón bien especial de las quebradas, en ese caso una red extremadamente paralela de los afluentes. La cuenca no llega a la alta cordillera, de acuerdo de la existencia de la depresión de los salares que forman su propia cuenca endoreica. La cuenca de la quebrada Carrizalillo termina en la precordillera. Si vamos a analizar el trayecto geomorfológico de la quebrada Carrizalillo o JJ Pérez, vamos a entender la particularidad de esos afluentes en un clima de extrema aridez. En su parte superior, la quebrada muestra un pendiente de 4,5%. En su parte alta intermedia son 2,3%. En su parte intermedia son 1,3%. Su parte inferior, traspasando la cordillera de la costa, marca 1,6%. Por si acaso, todos son valores extremos. Un río normal como la Elbe en Alemania tiene un pendiente de 0,016%. También el valle del río Copiapó es con 0,5% de inclinación muy debajo de estos sistemas de afluentes aquí. Claro, el conjunto de los factores climáticos con los factores tectónicos, especialmente el alzamiento tectónico, produce esos valores tan extremos. De acuerdo del extremo pendiente de la quebrada, es decir, en 100 metros baja hasta 4,5 metros, el agua desarrolla una energía tan alta que no hay comparaciones con afluentes normales como ríos comunes o hasta el valle del río Copiapó. Eso siempre hay que tener presente. Una bajada torrencial de agua y lodos aquí en esa quebrada tiene otra dinámica en comparación de afluentes normales menos inclinados. Bien, aquí en la quebrada Carrizalillo hay una segunda vista un poco más detallada. Me fijé, aquí hay también caminos antiguos. Claro, este sector era uno de los principales ejes infraestructurales entre el norte chico, entre Copiapó, pongamos, o Chañaral, y el sector salitrero, el norte tal, ¿no? Y ahí vemos todavía un pequeño rastro, ¿no? Un rastro bien borrado de probablemente un camino más histórico, claro. Muchas veces estos caminos históricos o estos trayectos eran un poco más decentral, para decirlo, pero algo sí se nota. Y claro, esta quebrada era un obstáculo, ¿no? Entonces buscaron capaz varios métodos para bajar por ahí, ¿no? Y bueno, y aprovechando en un tramo la quebrada que capaz no es buena idea, porque sí hay eventos aluviales, todo se destruye, ¿no? Pero bueno, ¿no? Aquí no es tan frecuente, ¿no? Pero se nota, geológicamente sí se nota bastante bien estos eventos todavía. Bueno, estas situaciones recuerdan siempre con precaución. Siempre con precaución. Aquí está todo muy mojado algunas veces en la mañana, ¿no? Lamentable. Eso sí, ¿no? Hay que evitar. Imagínense aquí cuánto demora hasta llegar. Das recién hoy, no creo, pasó eso por eso. Ahora, después del susto, vamos a continuar en la quebrada Carrizalillo o JJ Pérez, en la búsqueda de la estación ferrocarril del mismo nombre.
Aquí estoy con don Rubén. Rubén Villarruel. Rubén Villarruel de Ferronor. De Ferronor. Y ahí vamos a hablar al toque de la línea férrea. La línea férrea, que es muy lindo. Ya, ¿no? Yo llevo trabajando para Ferrocarriles 52 años. Oh, bueno. Sí, entré en Ferrocarril del Estado, Ya. después en Isili Cafal, Ya. que trabajé 22 años, ahora llevo 23 años en Ferronor. Ya. ¿Y cómo anda con la línea aquí arriba? Yo vi 10 años atrás todavía trenes andando. Sí, ahora hemos tenido un poquito de problema, Ya, pero ya. desde Diego a Iquique es muy poquito lo que nos falta. Claro. Sí, para conectar. Sí. Así que Y eso. para volver de aquí hacia... Claro, para nuevamente tirar un trencito desde Baquedano a Diego de Almagro. mira, ya. Y lo que se está trabajando es en Copiapó Ya. y hasta Paipote, y ahora Ya, se está trabajando ya, de ya, la estación de ya, Copiapó ya. hasta la estación Toledo. Ya, ¿no? Y- Así que sí, es bueno, ¿no? muy bonito. Ya, y- La quebrada es uno de los pocos obstáculos para la línea férrea de este tramo, pero igual, seguramente demoró la bajada y la subida. La estación JJ Pérez se ubica en kilómetro 1123 de la línea longitudinal norte, además en 1172 metros de altitud. Era una estación netamente operativa para manejar la subida y bajada del trayecto. Años atrás, durante mi visita, en el año 2029, todavía la línea era activa y justamente en el momento correcto subió una locomotora hacia dirección de la mina Franke. Ojalá en un momento se activa nuevamente esa línea. También en 2009 todavía las ruinas de la estación eran más completas. El sector en general era más reconocible como estación. Bien, aquí estoy en la estación JJ Pérez, en plena quebrada JJ Pérez, o mejor dicho, en la quebrada Carrizalillo, como se llama la quebrada en su totalidad, ¿no? Está bastante aislada esta estación. Hoy día hay un camino, pero de mala calidad nomás hacia este sector. Es lo interesante que la quebrada Carrizalillo no tiene infraestructura así en su totalidad, ¿no? Lo cortan sí de vez en cuando, ¿no? Pero no tiene un camino que sube o algo así permanentemente. Claro, una huella sí, hay un camino, no sé cómo va, ¿no? Pero vamos a ver aquí, ahí tenían su estanque, ¿no? Como los restos de los estanques de agua, ¿no? Hay que realmente reconocer eso, ¿no? Que una infraestructura 1910, 1918 más o menos, ¿no? Gigantesca para esta época, ¿no? Bueno.